Señor, te adoramos y te bendecimos. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos, amigos. Soy el pastor Salvador Turcio del Ministerio Internacional Las Águilas. Esta tarde voy a traer un estudio acerca de la oración de Jonás. Es un día martes que en el local de la iglesia pues se reúne para ir a interceder y orar. Y quiero traer este mensaje en esta tarde de estudio. Pero vamos a orar primeramente para ponernos en las manos del Señor. Así que oramos, Padre Santo y Eterno, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido un día más. Y en esta hora, Señor, que vamos a estudiar su santa y bendita palabra, Padre, en el nombre de Jesús, que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Padre eterno y santo, usa mi vida para bendición a mis hermanos. Señor, que esta enseñanza haya cabida, haya lugar en cada corazón, en cada mente, Señor, y que podamos crecer, mi Dios, en el conocimiento de su palabra, ya que nos permites, mi Señor, abrir tu santa y bendita palabra, mi Dios, para dar a cada uno de los oyentes, Señor, de aquellos que ya se están conectando, como los que se han de conectar a medida vaya pasando el tiempo. Señor, sé tú recibiendo toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Como dije, es un día martes donde nos reunimos para orar en el local de la iglesia, pero esta tarde, a causa de lo que estamos teniendo, pues lo hacemos desde nuestro hogar y me pidieron que trajera esta enseñanza, así que voy a hablar acerca de la oración de Jonás. Es un libro bastante conocido por todos los cristianos, ya que no es tan extenso, es corto, pero sí quiero leer en el capítulo 2 del verso 1 al 3, así que si tiene papel y lápiz, pues escriba las citas bíblicas y después, pues a medida desarrolla el tema, los versículos bíblicos que le dé, pues usted los va anotando. Esta vez vamos a comenzar con Jonás capítulo 2, verso 1 al 3, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Gloria a Dios. En esta tarde quiero hablar tres puntos importantes que hay en esta lectura. Y el número uno es dónde oró. Número dos, por qué oró. Y número tres, cuándo oró. Según el bosquejo de este libro del profeta Jonás, Dios lo llama a una misión, le da una encomienda y todos saben que era para que fuera a predicarle al pueblo de Nínive. Y sabemos que cuando él da el mensaje, aparentemente pareciera que es un Dios sin misericordia, porque en el verso 1 del capítulo 1 de este mismo libro, dice Jonás 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Podemos ver, ¿verdad?, desde el comienzo del libro, que Dios hace una promulgación o una declaración de que predique en contra de esta ciudad. La razón es porque la gente, ¿verdad? Muchas veces quiere tener a un Dios únicamente un Dios de amor, un Dios de misericordia, y no importa haga lo que haga, porque pues piensa en su forma de sentir que cómo es posible que un Dios tan amoroso, tan misericordioso vaya a destruir a las personas. ¿Por qué? Porque en la mente del ser humano cree
que todo lo que hace está bien y para Dios no hay ningún problema. La razón es que Dios dice que predique contra ella y es para que entienda que lo que está haciendo no le agrada a él. A este pueblo estaba tan desenfrenado en el pecado y él dice que había llegado hasta la presencia de él el pecado que se estaba desarrollando en esta ciudad llamada Nínive. Entonces, Dios lo que quiere es salvar a este pueblo de Nínive y no solamente al pueblo de Nínive, sino a toda la humanidad. El problema, como digo siempre, es que el ser humano cree que como Dios es amor, pues quiere hacer las cosas a su manera, creyendo que lo que hace le agrada a él. Pero él dice que fuera y pregonara en contra de esta ciudad porque la maldad de ellos había llegado hasta la presencia del Señor. Pero hay un problema aquí. Aquí el profeta, la razón por la que no quiere obedecer al mandato que Dios le está dando, lo vamos a ver en un momento. Pero sí, él tenía que cumplir esta misión que Dios le había dado. Dios va a hacer cumplir todo lo que está plasmado en su palabra, de la forma que sea, pero lo va a hacer cumplir. Entonces, aquí vemos que no solamente él quiere salvar al pueblo de Nínive con el profeta, sino que él quiere salvar a toda la humanidad. Tanto así que dio a su hijo para que viniera a morir por ti y por mí. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la Escritura, según el apóstol San Pedro en el capítulo 2, perdón, la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que Dios hace lo que le corresponde hacer a Él y la otra parte que corresponde a nosotros tenemos que hacerla nosotros. Por eso es que el profeta, cuando escucha el llamado de Dios, que vaya a pregonar en contra de la ciudad, él dice, yo no iré. ¿Por qué? Porque esta gente ha hecho mucha maldad y merecen el castigo. Ese es el ser humano. Los que pensamos de esa manera, que el hombre no debe de ser perdonado por Dios. Pero en verdad, si vemos la escritura, Dios quiere salvar a toda la humanidad. Ahora, si el problema es que la gente o tú no quieras recibir esta salvación que es a través de su Hijo Jesús. Así que es importante que entendamos que el mensaje que el profeta Jonás lleva al pueblo de Nínive también es para nosotros. Tenemos que entenderlo. Según algunos análisis, ¿verdad?, de esta ciudad, se cree que habían aproximadamente unas 600,000 personas. Imagínense si Dios destruye 600,000 personas, es una ciudad que se iba a acabar por completo. Ese era el mensaje de Dios. Pero bendito el Señor, ellos entendieron el mensaje y vieron que lo que Dios había dicho se iba a cumplir si ellos no tomaban una actitud de volverse a Dios y arrepentirse del pecado en el cual estaban envueltos. Ahora bien, vamos a volver a Jonás y el punto número 1 es, ¿dónde oró? Es importante entender esto. Según Jesús, ¿verdad? Él usa al profeta Jonás como dando un ejemplo del Antiguo Testamento y que lo iba a representar a él, a Jesús. Por eso lo vemos en esta actitud de él. Solo que la diferencia entre Jonás y Jesús es que Jonás huyó de la presencia de Dios, pero la Biblia dice que Jesús puso su frente como un pedernal y llegó hasta la cruz, que es lo que conocemos la crucifixión. Vamos a ver entonces en Jonás capítulo 1 versículo 3. Dice la escritura,
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Me llama la atención que un profeta quiera huir de Dios si sabemos por la Escritura que no nos podemos esconder de Dios en donde quiera que estemos. Pero el problema aquí era que este hombre, a causa del sentimiento humano que había en él para en contra de este pueblo de Nínive, lo hizo tener un bajón espiritual que él creía que podía huir de Dios. Y en este pasaje que leíamos, en todo el capítulo 1 y 2, vemos que hay tres cosas que me llaman mucho la atención y quiero que me preste atención. La primera es la tormenta, lo segundo es los marineros y lo tercero es el gran pez. Ok, la tormenta representan los problemas, las situaciones en la vida. Los marineros representan a las personas que nos observan, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras acciones en cuanto a que decimos que somos cristianos e hijos de Dios. Y el gran pez, pues es la transportación que Dios usa para llevarte a cumplir o para llevar a Jonás a cumplir el propósito por el cual él había sido llamado. Él creía que se podía esconder de Dios y huir, alejarse de él, no hacer el trabajo que lo había mandado hacer, pero de alguna manera Dios va a usar lo que sea para que su propósito se cumpla. Yo sé que hemos hablado mucho de Jonás y podemos ver la historia como aquellos marineros preguntan a Jonás qué es lo que está pasando y él lo declara. Entonces, dice en el capítulo 2, verso 1 de Jonás, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Es tremendo cuando nos ponemos a pensar desde el vientre del gran pez. Es un lugar bastante extraño para orar, ¿no cree? ¿No cree que mejor deberíamos de escoger otro lugar para orar? El problema es cuando no tenemos salida, tenemos que orar desde el lugar donde estemos. Y aquí, déjeme decirle que es extraño e inhóspito, pero es que no había otro lugar para que él pudiera orar. Puede imaginarse por un momento dentro de ese vientre del pez, junto a todo lo que este pez se había comido, ahí está él también. Claro, el pez estaba feliz porque sabía que tenía un buen bocado dentro de su estómago, su panza. Pero es tremendo cómo Dios usa a este pez para regresarlo al mismo punto donde él debería de haber iniciado días antes, a pregonar el mensaje que Dios le había mandado que diera al pueblo de Nínive. Y es maravilloso esto, que Dios escucha, no importa el lugar donde estemos, Él lo va a escuchar. Eso quiere decir que no importa en dónde usted haga su oración, Dios la va a escuchar. Y Él dice en el versículo, y Él me oyó. Es decir, que Dios en su infinita misericordia, sabiendo que Él no quería ir a Nínive a predicar, le dice que lo escucha, escuchó su oración. Aquí encontramos en esta oración dos grandes opciones. Es importante que las leamos y son unas lecciones importantes para nosotros. Dios nos oye, como dije, en cualquier parte, no importa dónde esté. Dios lo va a escuchar, pero es mejor orar en un ambiente normal que esperar estar en un lugar no grato para orar. Tenemos que entender esto, que es importante que en todo tiempo
nuestra oración sea de continuo. Jesús nos lo explica, nos dice, orad sin cesar porque no sabéis el día y la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Orad sin cesar para que no vayamos a caer, para que no vayamos a ser enredados por cualquiera que sea el pecado o la razón por la que nos vayamos a apartar del Señor. Nos insta a que oremos. Entonces, él dice, el segundo punto, ¿por qué oró? Jonás dice, invoqué en mi angustia. Piense por un momento la angustia que pudo haber tenido Jonás estando dentro de este pez. Saber que sin la misericordia de Dios tenía una muerte segura. No iba a salir de ahí a menos que la bondad bendita de Dios pudiera actuar en favor de él. Parece que él, en vez de haber estado orando, era huyendo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros igual? Que en vez de estar orando, estamos entretenidos en otras cosas. Había un descuido en el área espiritual. Es tremendo esto, amados, porque hemos estado bastante tiempo sin poder estar yendo a los locales a congregarnos. Lo estamos haciendo desde nuestros hogares por lo que está pasando. Pero yo veo las noticias y yo no sé si usted las ve también. Pero ¿qué pasó cuando dijeron que se iba a abrir y se iba a dar la oportunidad de salir? ¿Para dónde salió la mayoría? No todos, pero la mayoría de la gente. ¿Para dónde salieron aquellos que habían estado clamando, gritando por un milagro para que no muriera su familiar, para que se restaurara? Y Dios hace el milagro y se restaura. ¿Y para dónde se fueron? Yo vi las noticias. Unos salieron para los bares, las discotecas, las playas. Es decir, que el hombre, por muy fuerte que vea la tempestad, en un momento de apuro es que se acuerda de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que siempre estemos en continua oración para que no vayamos a caer. Dice más, estaba durmiendo durante la tormenta, imagínense. Cuando leemos la escritura y vemos estos pasajes, ni cuenta se había dado que había una tormenta terrible, que se avecinaba algo tan difícil para él. Pero dice la escritura que él estaba durmiendo. ¿Y cuántos hoy en día están así, sin prestar atención a que lo que está pasando nos está indicando, apuntando que la venida, el rapto de la iglesia está a las puertas? Y en vez de prepararnos, salimos a otros lugares antes de buscar a nuestro Señor y Salvador. Al seguir leyendo esta escritura en la oración encontramos que él dice, Jonás, desde el seno del Seol clamé. Un lugar no grato, la verdad. Imagínense, dentro de todo aquel estiércol que tenía este pez dentro de él. Me echaste en lo profundo en medio de los mares, la otra parte del versículo. Luego dice, tus olas pasaron sobre mí. Las aguas me rodearon hasta el alma. Y al final dice, y el alga se enredó en mi cabeza. Es decir, que no era grato ese lugar, pero lo que sí encontramos, teológicamente hablando, es que de esa manera él está representando a Jesús. Jesús lo usó a él como el ejemplo del Antiguo Testamento. Jesús lo compara lo que él va a ir a padecer en el centro de la tierra, lo comparó con la historia de Jonás que estuvo en el vientre del gran pez. Y eso lo encontramos en Mateo 12, versículo 40 y 41. Mateo 2, 12, versículo 40 y 41. Dice, porque como estuvo Jonás
en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Luego dice el verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús hace esta comparación con el profeta Jonás. No solamente porque él había llevado el mensaje de salvación a este pueblo, sino porque este pueblo reconoció que le había fallado a Dios, que estaba pecando. Y por eso cuando leemos todo el libro, que son unos cuantos capítulos nada más, vemos que el rey proclama ayuno, proclama oración, proclama silicio. Son símbolos de arrepentimiento. Proclamó ayuno. Y él dijo, si Dios tiene misericordia y se arrepiente de lo que nos ha de hacer. Es decir, fueron conscientes que ellos habían fallado a Dios. Pero hoy en día vemos, no hay nada de diferencia entre la predicación que llevaba Jonás a la predicación que traemos nosotros como pastores o como líderes en las congregaciones. No hay diferencia alguna. El mensaje es el mismo. El pecado se ha acrecentado, así como en los días de Jonás, así como en los días de Noé, así como en los días de Abraham, así como en los días de Moisés. El pecado se acrecenta cada día más y más, porque la maldad muchas veces impera antes que la misericordia. Pero Dios, en su gran amor, nos revela, nos recuerda que si volvemos a Él, Él tiene misericordia de nosotros y nos perdona, nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Así que el mensaje en esta noche es este, que reconozcamos que fallamos a Dios y necesitamos tornarnos a Él, volvernos a Él. ¿Por qué? Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios, creyendo que lo que está haciendo agrada a Dios. Porque el mundo en su filosofía, ¿qué es lo que ha dicho? Si a ti te hace bien y te sientes bien, síguelo haciendo. No hay problema por eso. El problema es que Dios dice que a Él no le agrada. Y necesitamos entender cómo estamos con Él. Le hemos dado la espalda. Ay de aquel, dice el profeta Isaías, ay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Necesitamos conocer que nuestro Dios es verdad, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y cuando solo vemos el lado de la misericordia de Dios, entonces no queremos dar la espalda al mundo, sino darle la espalda a Dios, creyendo que al final vamos a salir victoriosos, por mucho que hayamos fallado, por mucho que hayamos pecado. Déjeme decirle, cuando Jesús usa esta comparación, él dice en el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. Es decir, que ellos reconocieron, pero esta generación no quiere reconocer. Ya le dije, ¿qué pasó el día que dijeron que se daba libertad para que salieran? ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron? Como dije, no muchos, pero la mayoría se fueron a las cantinas, a los bares, a las discotecas. Entonces necesitamos entender que debemos devolvernos a Él en arrepentimiento. Y entonces Él lo declara y dice, y la condenará, porque ellos se arrepintieron, hablando del pueblo de Nínive, a la predicación de Jonás. Y Él dice ahora,
He aquí, más que Jonás, en este lugar, refiriéndose a él, a Jesús. Porque ahora Jesús está dispuesto a ir no solamente hasta la cruz del Calvario, sino hasta descender al mismo infierno donde tú y yo nos tocaba ir. Pero bendita la misericordia de Dios, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz nos libró de esa condenación eterna. Punto número 3. ¿Cuándo oró? Cuando su alma desfallecía dentro de él. A veces, cuando estamos en el momento más difícil de la existencia de nuestra vida, es cuando nos acordamos de Dios. En el momento de emergencia es cuando nos acordamos de Dios. Pero Dios no quiere eso de nosotros, que solamente le recordemos en las emergencias, porque nuestro Dios no es un Dios de emergencias, es un Dios para siempre. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Él debe de ser el centro de nuestra vida, el número uno. Así que cuando su alma desfallecía, dice, dentro de mí, dijo Jonás, ya no más huidas, ya no más quererte escapar de Dios. ¿Hasta cuándo dirás, sí, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador? Basta ya de huir. Es necesario que enfrentemos que hemos pecado, que hemos fallado, pero tenemos la solución. Cristo es la solución. Ya no más sordera espiritual, que a veces la palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro. Ya no más sordera espiritual. Tenemos que tomar el evangelio en serio. Tenemos que tomar el evangelio con una realidad en nuestras vidas. Ya no más como el hijo pródigo. ¿Cuántos en las congregaciones entran, salen como el hijo pródigo? Cuando yo veo esa historia, la escritura dice que se malgastó todo lo que tenía y se fue a una provincia lejana. Eso no es de una forma cartográfica, sino que está hablando de un alejamiento espiritual. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y si usted ve qué distancia hay entre la boca y el corazón, quizás unos 20, 30 centímetros, para Dios eso es lejos, es una distancia lejísima. ¿Por qué? Porque Él dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Tú puedes hablar de Dios, tú puedes decir que crees en Dios, pero una cosa es creer, y la Biblia es fuerte en el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, dice, hasta los demonios creen y tiemblan porque saben quién es Dios. Porque el hecho de que la persona diga, yo creo en Dios, eso no lo hace hijo de Dios. Tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Es el requisito sine qua non. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador para venir a ser parte de la familia de Dios y constituirnos hijos de Dios. De lo contrario, no llegaríamos a ser hijos de Dios. Él cambió el corazón de Jonás. Él te lo puede cambiar a ti también. Jonás, en su desesperación, por quizá querer regresar, ya no había salida a menos que Dios hubiera intervenido. De lo contrario, de Jonás, si hubiera escrito, se lo comió el pez y hasta ahí llegó. Pero bendito el Señor, que dice la escritura, y Jonás dice, me acordé de Jehová. Mire hasta cuándo se acordó de Jehová. Cuando estaba en la angustia, cuando estaba dentro del pez, se acordó. ¿Cuántos hoy en día se acordaron de Dios por la pandemia? Miles, miles. Todos
quieren a Dios. Todos quieren el milagro de Dios. Dice Jonás, y ahí me acordé de Jehová. Pero si ya antes Dios le había llamado. Y luego él dice, y te ofreceré sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios que el Señor quiere de nosotros? Dice la Escritura, un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconozca a Dios como su Señor y Salvador. Orar, leer la palabra, congregarse, son sacrificios que le agradan a Dios. Por eso San Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, él nos dice, aún en el versículo 1, dice que pongamos este cuerpo vivo, grato, santo, agradable a Dios, en ayuno, en oración, porque dice es el culto racional. Dice, no te conformes a este sistema, sino cambia, transfórmate por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el sacrificio que él pide de nosotros. Jonás dice, te ofreceré sacrificios. Claro, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se ofrecían otros sacrificios, como eran sacrificios de animales. Pero ahora ya no. El sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario. Ahora el sacrificio que nosotros podemos hacer es congregarnos, es leer la palabra, es orar, ayunar. Esos son los sacrificios que nosotros podríamos ofrecer. Pagaré lo que prometí, dice él en su angustia. Pagaré lo que prometí. ¿Cuántas veces la Escritura nos dice a nosotros que es mejor no prometer que prometer y no cumplir? No le prometas nada a Dios si no lo vas a cumplir, porque se te pone en contra de ti y te es cargado o tomado como pecado. A veces soltamos la palabra y decimos, pagaré lo que te prometí, pero se nos olvidó. Una promesa a Dios es necesario que se cumpla para que podamos recibir la misericordia y la bendición de nuestro Dios. La salvación es de Jehová, dijo entonces al final Jonás. Claro que sí, de él es la salvación. Nosotros lo único que hacemos es creer en ese Hijo bendito llamado Jesús y la salvación viene a nosotros por gracia, según Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta entonces que es en la bendita misericordia de Dios que todavía estamos de pie, que ya está pasando esta epidemia y todavía nos mantenemos respirando por la misericordia de Dios. No porque hayamos sido fuertes, sino porque Él nos guardó. Así que Dios libró a Jonás de una muerte segura. Él te puede librar a ti de un infierno seguro. Préstame atención a esto. Dios libró a Jonás de una muerte segura. De ese pez él no iba a salir, a menos que la mano de misericordia de Dios interviniera. De igual manera, Él puede librarte a ti, como me ha librado a mí, del infierno. Esa es una muerte segura. La muerte segunda le llama la Escritura. Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Ahí está en la palabra de Dios. Todo lo que yo te enseño está en la bendita palabra de Dios. Y para concluir, Jonás oró cuando él ya veía perdida su esperanza, porque sabía que de ahí él no iba a salir. Había caído dentro de aquel pez, y este pez lo que hace es guiarlo de regreso al lugar. Esto es un milagro, no se puede ver de otra manera.
¿Cómo es que este pez sabe que Dios lo había mandado a predicar a Nínive, a las playas de Nínive? Lo regresó este pez. Mi esposa y yo, según el pastor Manuel Arauz, tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, en esa playa donde Jonás fue vomitado por este pez, y él comenzó a predicar en esa región, en ese tiempo llamada Nínive. Y la escritura dice que toda esa nación se convirtió al Señor, se volvieron al Señor y Dios los perdonó. Así que Él lo trajo al mismo lugar donde Él hubiera comenzado a predicar. Él pensó que iba a huir. No, porque Él tiene que cumplir el propósito por el llamado que le había hecho a Jonás. Y de igual manera, Él cumplirá el propósito en cada uno de nosotros para que hagamos su bendita y santa voluntad, llevando su palabra a muchas personas que no le conocen. Y Dios te está llamando en esta tarde. La palabra del Señor vino, dice, por segunda vez a Jonás. Es tremendo, amados. ¿Cuántas veces el Señor te ha estado llamando y tú has desobedecido ese llamado? ¿Cuántos mensajes has escuchado donde el que está enseñando o predicando te ha dicho, ven a los pies de Cristo, que Él te quiere dar salvación, y sigues todavía reteniendo ese llamado? Dice la palabra que vino palabra por segunda vez. Era la segunda. Yo no sé si Dios le iba a dar una tercera oportunidad a Jonás, pero bendito el Señor, que a la segunda no esperó la tercera, fue y él pudo ver. Claro, al final vemos que hay una discusión entre él y Dios, porque Dios libró a este pueblo de su maldad, no lo castigó, y él dice, sabía, por eso no quería yo ir a predicarle, porque yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Y ahí el Señor lo confronta y le dice, bueno, ¿no tendré yo misericordia de aquel que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Porque eran vidas las que se iban a perder, las iba a consumir. ¿Por qué? Como pasó con Sodoma y Gomorra, consumidos a fuego, porque no quisieron entender el mensaje que Dios les estaba dando. ¿Cuántas veces de nuevo el Señor te ha llamado y tú sigues desobedeciendo? Espero que esta enseñanza te haga entender, te haga recapacitar que necesitas a Cristo, necesitas a Jesús en tu corazón. En este llamado, Él te llama para renovarte, para cambiarte, para darte una vida eterna. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta tarde, pero lo que sí sé es que Dios ha usado en esta tarde mi voz para decirte que Él te está llamando y quiere que tú seas un portavoz de esta palabra para muchas personas. Pero resta de ti que quieras recibir este llamado que el Señor te está haciendo. Aquí dice a Jonás que lo llamó por segunda vez. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado y se te ha dicho, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, y sigues todavía reteniendo ese llamado. Ya no retardes ese llamado, reconcíliate con el Señor. Él te quiere usar, te ama tanto que quiere usarte como el canal de bendición para que tú seas una persona trayendo más personas a su reino. Por eso Él te está llamando. Así que si lo quieres hacer en esta tarde, ahí donde estás, dile, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Soy pecador, reconozco que lo único que puede limpiar mi maldad y mi pecado es la sangre que su Hijo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te quiero hacer el Señor de mi vida.
Si lo hiciste, dile gracias porque has perdonado mis pecados. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a orar, enséñame a orar, como le dijeron los discípulos. Él lo hará. Si lo hiciste, Padre, gracias por estas personas, Señor, que han dicho sí al llamado. Que tú, Señor, en tu misericordia, los envolverás en tu sangre y limpiarás su ser, espíritu, alma y cuerpo, y serán tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias una vez más por tu palabra, Señor, y que seas tú, mi Dios, recibiendo toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Espero el jueves estemos conectándonos de nuevo. Estaré llevando otro estudio para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Dios me los bendiga. Dios los guarde.